Buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa científica con la participación de unos ponentes, a mí me parece que muy significativos, hablando de nanopartículas en el cáncer. Estos van a ser don José María, doña María Vallet Regi, es de la Facultad de Farmacia y una especialista en nanopartículas de renombre conocido. El excelentísimo señor don Daniel Jaques, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y también especialista en nanopartículas, y el doctor John Zugazagoitia, investigador y médico adjunto en el 12 de octubre. Ellos van a hacernos una ponencia, como es muy frecuente en este tipo de actividades, muy interesante por la categoría que tienen ellos y también por la novedad y la importancia del propio tema. El tratamiento del cáncer nos tiene a todos continuamente preocupados y desde que somos muy jóvenes. Por tanto, yo ahora cedo la palabra a don Honorio Carlos Bando Casado, que va a ser el coordinador de esta mesa. Perdón, al vicepresidente. Al vicepresidente de la Fundación Areces, mi querido amigo José María. Gracias. Señor vicepresidente, queridos académicos, queridos compañeros académicos, hoy me dirijo a ustedes no solamente como académico de número de esta corporación de la que me siento orgulloso pertenecer, sino principalmente como vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, en nombre de la cual quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación en este acto. Este acto, como saben, trata este año sobre nanopartículas en cáncer, se encuadra dentro de la colaboración que venimos llevando a cabo pues ya en los últimos 5 años con la Real Academia Nacional de Farmacia y la Fundación Ramón Areces, organizados en todos los casos en esta serie por el doctor Honorio Carlos Bando Casado. En este caso, el doctor Honorio Bando Casado ha reunido personalidades que conocemos perfectamente y que prácticamente no hace falta presentar. Entre ellas tenemos a doña María Vallet, que no solamente es académica de número de esta corporación, sino que también es miembro del Consejo Científico de la Universidad de la Fundación Ramón Areces. Después nos acompañarán también el científico Daniel Jaques y el señor don John Zugazagoitia, que nos hablarán en general sobre el tema nanopartículas en cáncer. No voy a hablar del tema, puesto que ya lo introducirán por un lado el organizador y por otro lado los ponentes, así que solo reitero las gracias en nombre de la Fundación Ramón Areces por la asistencia a este acto y por contribuir a que cada año tengamos un par de simposios de este tipo organizados conjuntamente con la Fundación Ramón Areces. Gracias. Tiene la palabra el doctor Carlos Bando Casado, coordinador de esta actividad. Con la venia. Excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, Ángel Villar, excelentísimo señor vicepresidente del Comité Científico de la Ramón Areces, excelentísimas señoras y señores académicos, buenos días, buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas, un saludo muy cordial de bienvenida y daros las gracias por vuestra amable presencia en esta docta casa. Quiero agradecer a la Real Academia Nacional de Farmacia y a la Fundación Ramón Areces la estrecha colaboración para celebrar esta jornada que hoy la dedicamos a nanopartículas en cáncer. Una breve palabra para no quitar tiempo a los ponentes.
La Real Academia Nacional de Farmacia y la Fundación Ramón Arese están por el fomento y la difusión de la investigación científica y tecnológica, donde la innovación en biociencia está desempeñando un papel muy importante, tanto para los profesionales de las ciencias de la salud y de la vida como para los ciudadanos y pacientes también interesados por estos temas tan novedosos en estos momentos de pandemia que nos ha tocado vivir y que tanta importancia tiene para nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta jornada tiene como objetivo fundamental afrontar y profundizar en el desarrollo de las nanopartículas en cáncer, que permiten encapsular una molécula de microARN que puede alterar o interrumpir la propagación de células tumorales. En los últimos años, la ciencia de la salud y de la vida han experimentado cambios trascendentales debido a las nuevas y emergentes tecnologías, donde los fármacos innovadores están jugando un papel muy importante, ya que en muchas ocasiones la ciencia va por delante del ordenamiento jurídico. Quiero también hoy agradecer a los profesionales de la ciencia de la salud, donde os encontráis vosotros, vuestra dedicación, trabajo, esfuerzo e ilusiones para conseguir mayores cotas de salud para todos los ciudadanos y pacientes. Y sin más dilación paso a presentar a los ponentes, todos ellos profesionales de reconocido prestigio, no sin antes indicarle que disponen de 20 minutos cada uno para que después quien lo desee puede formular alguna pregunta. En primer lugar, intervendrá la doctora María Vallés Regí, que nos hablará de las estructuras de las nanopartículas. La doctora Vallés es catedrática de la Universidad Complutense y la líder del grupo de biomateriales inteligentes, el GIBI y también el CIBER del BBN, del Instituto de Salud Carlos III. Es también académica de las Reales Academias de Ingeniería, académica de Número y Nacional de Farmacia. También es doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco, la Jaume I, la Rovira i Virgili y Murcia. Y también está en posesión de muchos premios a nivel nacional e internacional. Quiero destacar el último entregado aquí recientemente en la Comunidad de Madrid, el premio Margarita Sala de investigación en este año. Y también ha depositado el pasado 8 de marzo en el Instituto el Cervantes el legado de la ciencia en que lo pueden ustedes allí está depositado y lo pueden contemplar allí. La doctora Vallés también es pionera en el campo de los biomateriales y también dentro de la regeneración ósea, de lo cual ha trabajado todo lo referente al campo de los materiales cerámicos osteoporosos. Es autora de más de 700 publicaciones, 13 patentes. A continuación intervendrá el profesor doctor Daniel Jaque. Daniel Jaque nos hablará de las nanopartículas en la investigación preclínica. Él se doctoró en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, fue profesor titular en el Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias y es catedrático de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Madrid actualmente. Se creó un grupo donde él participa, el grupo Nanovid, de nanomateriales y para investigar la posible aplicación en materia a la biomedicina. También ha realizado como investigador responsable numerosos trabajos, 17 proyectos nacionales e internacionales y ha publicado más de 400 artículos. Ha sido miembro del Comité Científico de Investigaciones Biosanitarias Ramón y Cajal y desde julio del 2021 es vicerrector de Política Científica de la Universidad Autónoma de Madrid. Y finalmente intervendrá que sustituye al profesor Luis Pajares, porque ha tenido problemas de última hora y no ha podido venir, y nos hablará el doctor Jon Zuazagoitia, que su intervención consistirá en la asistencia e investigación clínica.
El doctor Sugasagoitia es licenciado por la Universidad de Navarra, hizo la residencia en Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, obtuvo el título de doctor por la Universidad Complutense de Madrid sobre un tema novedoso en aquel momento sobre el cáncer de mama precoz. También es investigador en la Universidad de Yale, en el famoso y prestigioso laboratorio del Dr. Ring en los Estados Unidos, donde trabajó como investigador, y también en el Hospital 12 de Octubre. En la actualidad es médico adjunto e investigador, además de investigador del clínico en el Centro de Investigaciones Oncológicas del Instituto de Salud Carlos III. También ha desarrollado estrategias en su línea de investigación sobre las estrategias de identificación y validación de biomarcadores en el desarrollo de las estrategias también de inmunoterapia de precisión. Es premio AstraZeneca de investigación y autor de numerosas publicaciones. Y sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora María Vallés. María, cuando quieras, tienes la palabra. Y muchas gracias a todos por vuestra amable atención. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, por la invitación a la Fundación Areces y a la Real Academia Nacional de Farmacia de España. En 20 minutos. Perfecto, ahí empezamos. Yo soy la primera de los tres ponentes y realmente yo voy a hablarles de nanopartículas, pero lo de en cáncer creo que lo van a hacer mejor mis compañeros. En cualquier caso, nosotros sí que estamos intentando hacer nanopartículas para el cáncer. Les explico cómo es. Para ello, lo primero de todo es que esas nanopartículas están dentro del mundo de la nanotecnología, que como saben ustedes muy bien, la nanotecnología es el desarrollo de sistemas a una escala en la que se pueden modificar átomos y moléculas, lo cual, claro, da una perspectiva absolutamente distinta a la del mundo de los materiales a la que estábamos acostumbrados. Y de ahí la nanomedicina lo que es la aplicación controlada de la nanotecnología para conseguir avances en el sistema sanitario. En lo que yo les voy a contar hay dos grandes protagonistas, que son la célula, naturalmente, y la nanopartícula. La célula, que tiene sus receptores, y nosotros vamos a fabricar nanopartículas que tengan moléculas de targeting que vayan directamente a esos receptores de la célula, para lo cual, conociendo a qué célula tiene que ir, podemos diseñar qué receptor tenemos que poner en la nanopartícula. En estos momentos hay del orden de unas 50 nanomedicinas en el mundo, y son de las que están en el lado, usan nanotransportadores, que vamos a llamarles clásicos, como son los liposomas, muy utilizados en estos momentos, están muy de moda en la sociedad, porque todo el mundo sabe lo que son ahora las vacunas contra el COVID, y bueno, estos otros nanotransportadores. Pero yo les voy a hablar de los nuevos, los que están a la derecha, los que todavía no están bendecidos por la FDA, pero que están en investigación, y es en lo que estamos investigando nosotros, en particular en mi grupo, con nanopartículas mesoporosas de sílice. Esas nanopartículas, nosotros lo que pretendemos con respecto al cáncer es que lleguen selectivamente a donde hay tumor, con lo cual tiene una importancia estupendísima cuando hay metástasis, porque cuando no hay metástasis y el sitio es operable, pues no, el oncólogo no se va a complicar la vida. Pero cuando hay metástasis o cuando está en un sitio no operable, esto puede ser una solución. Que sea selectivo, que vaya donde tiene que ir, con dosis, como ven en la imagen, que pueden ser infinitamente más pequeñas, y que naturalmente pues eliminen todos los efectos secundarios de lo que es la quimioterapia tradicional. ¿Cómo llegan estas nanopartículas a el tumor, a las células tumorales que queremos? Lo primero que se ensayó ya hace mucho tiempo es el que pudieran circular por lo que se llama efecto EPR. Pero el efecto EPR, que es un targeting pasivo y que está basado en que cuando hay un cáncer
normalmente hay fenestraciones y situaciones en las que se pueden escapar nuestras nanopartículas, por ejemplo, hacia allí porque necesitan más nutrientes, no por otra razón. Pero eso, en estos momentos, en su día tuvo mucho auge, pero en estos momentos se sabe que funcionan muy bien en los roedores, pero no tan bien en los humanos. Por tanto, hay que unir a ese targeting pasivo, que algo hace naturalmente, con un targeting activo, que es lo que les decía al principio. Poner en la nanopartícula especies, targetings que vayan directamente al tumor. Conociendo la composición del tumor, podemos diseñar qué targeting podemos pegar a esas nanopartículas, podemos unir químicamente a esas nanopartículas. Y la suma de los dos efectos, el targeting activo y pasivo, es el que de alguna manera localiza nuestras nanopartículas en el tumor. Ahí ven una imagen que está hecho en el Hospital de la Princesa, donde vemos el control, la nanopartícula cargada sin más, realmente el efecto EPR ahí hace poco, con PEG para invisibilizarlo y dirigirlo hacia la parte, o sea, ahí sería efectivamente el efecto EPR, y como ven sí se acerca, pero no realmente llega a estar en el sitio exacto, y sin embargo con la suma de los dos, cuando hemos puesto el targeting activo, la suma de los dos es cuando, bueno, pues en estos resultados en ratones, por otra parte saben ustedes que los ratones aguantan todo, pues funciona al 100%. Our bones can suffer from various types of diseases. Cancerous tumors can grow inside bone tissue, disguised as healthy cells. Osteoporosis can hurt our bones' reconstruction. And bacteria can infect healthy bones or bone implants and create a protective biofilm resistant to our body's defenses. But fear not, because Professor Badiet Drahi, as part of her work in the Verdi Project, has developed a secret agent that can overcome anything. The mesoporous silica nanoparticle. Our nanoparticles can be equipped with sophisticated weapons to fight toxic anti-cancer medications, biomolecules to fight osteoporosis, or antibiotics to defeat infectious bacteria. To avoid releasing medicine before the target site, the agents are dressed in special clothing, smart nanocaps, or polymer coatings that help them recognize when they are at the target site. Clinicians can then use UV rays, ultrasound, or magnetic signals to manually trigger a release when needed. Our anti-cancer agent suit can sense contact with the rogue cancerous cell receptors. And with a little help from a clinician, the nano agent knows to release the drug inside the tumor cells. Our osteoporosis agents wear clothes that stick to the bones, waiting for an internal signal to release the active biomolecules. Anti-infection agents can penetrate the biofilm and go behind enemy lines formed by bacteria, and then release their antibiotics to kill them. Our nanoparticles are versatile super agents that can recognize the threat and destroy the enemy while sparing the battlefield. Bueno, pues este vídeo me ayuda un poco a que entiendan ahora lo que les voy a contar. Nosotros, esas nanopartículas, ese superagente que acaban de ver en el vídeo, que son no es otra cosa que nuestras nanopartículas mesoporosas de sílice, que tienen del orden de 100 nanómetros. ¿Por qué las hemos elegido? Evidentemente, si ya hay 50 nanomedicinas y ya funcionan bien, pues no tiene mucho sentido buscar otro, a no ser que tenga algo que no solucionan las que hay ahora. Y esas nanopartículas son inorgánicas, por tanto muy duras, por tanto muy estables,
y además tienen muchísimos poros, porque los podemos diseñar con poros de tamaño de los poros con un diámetro de 2 a 10 nanómetros y si el diámetro de la nanopartícula es 100, así hacen ustedes un cálculo y nos salen 1400 poros por partícula, con lo cual, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que la capacidad de carga es enorme. Eso es una ventaja con respecto a los liposomas, ¿no? Y luego la estabilidad, porque la estabilidad de los liposomas, como ustedes saben, pues es muy precaria. Y esto es como un granito de arena de la playa, solo que sintetizado en el laboratorio a tamaño nanométrico y con muchos poros. Entonces es muy estable esa sílica. Entonces esas dos razones son las que a mí me han motivado a hacer esta investigación para conseguir algo que sería un valor añadido importante si lo llegamos a conseguir. Dentro de esas nanopartículas cargamos el fármaco, las hacemos invisibles al sistema inmune, le ponemos el targeting para que se dirija donde tiene que dirigir, le ponemos compuertas moleculares para que no se escape el citotóxico antes de llegar a su destino y una vez que llega a su destino aplicamos un estímulo que puede ser externo o interno para que salten los tapones, las nanocápsulas que hemos puesto para que libere el fármaco cuando se haya internalizado en la célula tumoral. Y eso lo empezamos a hacer en el año 2000, lo digo porque, claro, todas estas cosas hay que verlas en proyección en cuanto al tiempo de investigación que ha llevado. Eso lo hicimos en bulk y fue realmente, bueno, pues una idea, conociendo estos materiales que se usaban para catálisis, pensar que por qué no podían servir para el mundo sanitario y para encerrar allí fármacos y liberarlos de forma controlada. Y ya en 2011 es cuando empezamos con el mundo de la nanomedicina. Ahí ven una de esas nanopartículas y lo que quiero que vean es el esquema de abajo. Podemos meter muchas cosas dentro y podemos funcionalizar su superficie también con muchas especies en función de lo que el oncólogo nos diga que hace falta. Entonces ahí pueden ver bien los poros, ¿eh? Estamos con una cota de 5 nanómetros, en esos poros es donde metemos los fármacos. Fíjense, les he dicho que el diámetro de esos poros es del orden de 2 nanómetros, 2-3 nanómetros, y los fármacos, el tamaño de una molécula de fármaco es aproximadamente de 1 nanómetro. O sea que por eso les digo la cantidad de fármacos que podemos meter, la carga es grande, ¿eh? Ahí podemos verlo con la escala 50 nanómetros, en la de abajo a 5 nanómetros, donde se ven perfectamente esa estructura hexagonal de esa organización de la sílice que hacemos en el laboratorio por un método Solgel. Bueno, cuando estamos preparando estas nanopartículas o cualquiera que trabaje en cualquier tipo de nanotransportadores, lo primero que tiene que pensar es para qué lo está haciendo y quién lo tiene que utilizar. O sea, qué características tiene que tener el nanotransportador y que el médico que lo va a utilizar, lo primero que va a pedir es que sea fácil y segura en su aplicación, que sea fácil de almacenar y que sea fácil de esterilizar, claro. Luego va a estar en contacto con la sangre, por lo cual tiene que tener un montón de características. Y luego lo que yo quiero ahora fijarme es en el targeting, porque claro, tiene que llegar a las células tumorales, pero tiene que penetrar. Y para penetrar esas barreras, para internalizarse, es lo que también vamos a tener que ver con detalle, porque es uno de los problemas que hay. Muchas de las nanomedicinas que hay en estos momentos, de esas 50 que les digo, no funcionan porque llegan a la superficie de la célula, pero no se internalizan en ella. Bueno, lo primero que decía era un valor añadido con respecto a lo que ya hay, que tenga estabilidad. Para eso hemos hecho un estudio en el que hemos visto que, bueno, más de 8 días son estables, se ven perfectamente ahí los canales, todavía 8 días. Como se pueden imaginar, con 24 horas tenemos más que de sobra para que haya dado un montón de vueltas dentro de todo nuestro organismo, con lo cual, primer requisito cumplido. Luego, lo que queremos hemos visto que se puede cargar, hemos visto que tiene una superficie específica alta, pero otra cosa que es muy importante, tiene muchos grupos OH, muchos grupos silanoles. Entonces ahí podemos funcionalizar tanto el interior como el exterior. Y eso es importante para todo lo que les ponía en el primer esquema, que vamos a poder poner muchas cosas en función de lo que haga falta. También
decirles que esa caracterización de estos materiales, donde además lo cargamos con fármacos y por tanto son moléculas que tienen elementos muy pequeños y muy ligeros, hasta hace relativamente poco no se podían ver con un microscopio. Sin embargo, ahora, y la caracterización la hacíamos ¿cómo? Pues utilizando un montón de técnicas que la suma de todas ellas nos conducía a deducir que el fármaco estaba dentro. Sin embargo, ahora lo podemos ver. Lo podemos ver porque en microscopios de transmisión de alta resolución con corrector de aberración y con un NILS acoplado podemos ver. Fíjense ahí, si estoy estudiando lo que es la pared, pues veré el silicio y el oxígeno. Pero si lo oriento el haz hacia lo que es el poro, veré lo que tengo dentro. Y en este caso, pues las moléculas del fármaco correspondiente. Podemos hacer análisis quanti y quali. Naturalmente, como les he dicho, podemos poner compuertas moleculares y con un estímulo interno o externo hacer que salten esas compuertas y por tanto liberarlo. Por eso son inteligentes. Esto es lo que pasaría si yo no pusiera compuertas. Y evidentemente, para algo como el cáncer, que lo que quiero es meter un citotóxico, no me interesa. Aunque llegue el 50%, el otro 50% se pierde. Entonces, para evitar esto, nosotros hemos trabajado poniendo pues compuertas moleculares o recubriéndolo con un polímero que en determinadas condiciones, al aplicar un estímulo, cambia la conformación del polímero y se abre ese polímero y deja salir lo que tiene cerrado, o, si no queremos hacer nada de esto, meter prodrogas que no son tóxicas hasta que no se activan. Hemos estudiado con muchos efectos todo esto y sabemos que nos funciona, pero bien, nos funciona, podemos cargar, son estables, que eran las dos cosas que queríamos, pero ahora tenemos que conseguir que no nos pase lo que está pasando con el 50% de las nanomedicinas actuales, y es que penetren. ¿Por qué no penetran? Pues fíjense ahí, la matriz extracelular sana y la matriz extracelular tumoral. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, pues claro, hay una presión hidrodinámica muy alta en el tumor. Y además, donde hay un tumor, pues es muy heterogéneo, tanto en morfología vascular como en membrana basal. Y la matriz extracelular, como ven ustedes en esa imagen, es muy densa. Y todo eso es lo que hace que el tumor no permita la entrada de nada. Entonces, ¿nosotros qué solución hemos buscado para eso? Pues hemos sintetizado nanocápsulas de colagenasa que las unimos a nuestras nanopartículas, de tal manera que cuando están unidas a la nanopartícula e intentan entrar, esas nanocápsulas son las que nos abren la puerta porque disuelven ese colágeno y permiten, como ven en la imagen de abajo, una internalización del 100%. Luego también eso ha sido otra prueba conseguida de esta manera. Bien. Ya tenemos entonces, tenemos que hacer cómo lo fabricamos. ¿Cómo lo fabricamos? Pues nosotros esto lo hemos pensado como si fuera realmente un juego de Lego de niños, building blocks, en donde vamos tanto los fármacos, que usamos varios y estudiamos cómo podemos introducirlos dentro, como unidades de targeting. Y esas unidades de targeting irán siendo distintas en función de las necesidades, de acuerdo al tumor al que queramos atacar. Y de esa manera podemos construir esa nanopartícula a medida para una medicina personalizada. Nosotros hemos empezado a trabajar en este proyecto con una caja de herramientas vacía, en la cual, como les digo, es como si fuera un juego de Lego de los niños. Hemos pensado en ligandos de vectorización, en agentes terapéuticos, en componentes estímulo-respuesta, de manera que, combinándolos de distinta manera, en función de la necesidad, podemos tener con los mismos elementos cosas diferentes. Y con todo esto, pues hemos creado una nanolibrería para las 3 enfermedades del hueso con las que estamos trabajando en este proyecto del Advanced Grant de la RC, que es infección, cáncer y osteoporosis, y de esa manera tenemos perfectamente protocolizado tanto los elementos de targeting como los agentes terapéuticos como los estímulos-respuesta. Pero, llegados a este punto, pues también pensamos que, claro, lo que queremos es que llegue el medicamento a un lugar concreto. Y ya hemos visto que se puede hacer y lo hemos conseguido con las nanopartículas. Pero esas nanopartículas pueden ir solas.
naturalmente con una superficie modificada de la manera que nos parezca más oportuna, pero también lo podemos meter en un taxi o lo podemos meter en un avión. ¿Cómo? Lo podemos meter en una bacteria o lo podemos meter en una célula. Esta idea surge del trabajo conjunto con el equipo de la doctora Flores del 12 de octubre, que ella había comprobado que las células mesenquimales de adulto, cuando había un cáncer de mama, circulaban hasta donde estaba el cáncer de mama intentando el tumor, intentando solucionarlo. Y entonces nosotros pensamos, bueno, ese es nuestro taxi. Metamos nuestras nanopartículas cargadas dentro de la célula mesenquimal, que además mesenquimales adultos no tienen ningún problema legal para poderlos utilizar en un hospital, y de esa manera pues hemos trabajado con ellos, y como pueden ver ahí en esa imagen, los puntos verdes son los agregados de nuestras nanopartículas que están cargadas con fluoróforo para que se puedan ver, o sea que se internalizan dentro. Y luego la otra opción era utilizar bacterias, porque las bacterias también, sobre todo en este caso Escherichia coli, que con esos flagelos se mueven fácilmente, poderles unir a su superficie nuestras nanopartículas cargadas. Ahí tiene una imagen de microscopía electrónica, en la de arriba es la nanopartícula tal cual, sin todavía haberla tratado, y la de abajo es la nanopartícula donde le hemos unido la bacteria donde le hemos unido nuestras nanopartículas, que se ve perfectamente en la imagen, ¿vale? Y de esa manera podemos transportar también el fármaco en ellas. Por tanto, nosotros nos gusta decir que nanopartículas, bacterias y células son el parque móvil de los medicamentos con los que nosotros estamos trabajando. ¿Estrategias futuras en nanomedicina? Pues fíjense que con lo que yo les he contado, la primera cosa que yo creo que es muy importante es el poder dosificar de forma inteligente con fármacos conocidos. ¿Qué quiero decir aquí? Pues eso que he añadido, hacer trucos nuevos con fármacos viejos. Hay muchos fármacos que se han diseñado, por ejemplo, para el tratamiento con el cáncer, pero se han tenido que retirar porque su toxicidad es tal que es peor el remedio que la solución que pueda aportar. Pero claro, si esos fármacos, que son tan efectivos, se encierran dentro de una nanopartícula y van derechos a donde tienen que ir, y ahí es donde se liberan, podríamos recuperar toda esa investigación que se ha hecho y además sería mucho más efectivo. Incluso podemos diseñar fármacos mucho más agresivos, puesto que van a ir encerrados y solo en una dosis muy pequeña se van a liberar donde hay que matar. La siguiente cosa que pongo ahí es permitir la dosificación de nuevos agentes, por ejemplo, pues con ácidos nucleicos. Nosotros en el grupo ahora ya no tengo tiempo, pero también lo estamos haciendo. También estamos haciendo formulaciones multifármaco para potenciar efectos sinérgicos y el diagnóstico por imagen en tiempo real. Y por supuesto, pues sacar el máximo partido al sistema inmune para una mejor inmunoterapia y vacunación. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María, por tu magnífica exposición. Tiene la palabra el doctor Daniel Jaque. Daniel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por permitirme contar nuestras investigaciones. Bueno, yo pido disculpas antes de nada porque soy físico y hasta hace 9 o 10 años estaba trabajando haciendo láseres, haciendo esto. Entonces, bueno, parte de mi charla, sobre todo los resultados van en la frontera entre la física y la nanotecnología y la biomedicina. Bueno, yo lo que les voy a contar, les voy a introducir es el uso de nanopartículas luminiscentes para investigación preclínica del cáncer. Si tú le preguntases a un oncólogo, bueno, aquí tenemos a varios, ¿qué les gustaría hacer? Probablemente muchos te dirían poder ver dentro con mis propios ojos para ver qué pasa, para localizar el tumor. Eso no es posible porque nosotros con nuestro ojo, la radiación que somos capaces de ver, que es la luz visible, no penetra en los tejidos. Entonces, desde hace muchos años,
hay una carrera, principalmente, quiero decir, liderada por físicos para el desarrollo de nuevas técnicas de imagen. Por ejemplo, en 1895 se empezó con los rayos X, en el 79 también físicos desarrollaron la tomografía computerizada basada en rayos X, todo con el mismo objetivo de ver dentro del cuerpo humano, porque nuestros ojos no valían, ¿no? En el 46 otros físicos también premios Nobel desarrollaron la resonancia magnética nuclear y también en los años 60 se empezó a desarrollar lo que es la imagen nuclear. ¿Vale? Lo que queremos es ver dentro, ver dónde está el tumor para poder actuar. Y cuanto antes lo veamos y cuanto más precisión tengamos, pues mejor. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la tendencia ahora? Todas estas técnicas que he mostrado aquí tienen muchísimas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Uno de ellos principal es el dinero, ¿vale? La complejidad del aparato que se necesita, y otro es el uso de radiaciones ionizantes. Entonces, ¿cuál es el sueño, la tendencia que hay ahora? Pues lo que se espera ahora, lo que se está trabajando ahora es, vamos a intentar usar la luz, la radiación electromagnética, como sonda para ver dónde está el tumor, para ver dentro, ¿vale? El sueño es decir, meterte o inyectarte una sonda que vaya a localizar el tumor, que localice el tumor, y que esa sonda, para yo verla, use luz en vez de usar rayos X, en vez de usar campos magnéticos intensos que son caros y difíciles de conseguir. Ese es el esquema fundamental de funcionamiento en el cual nosotros tendríamos nuestro paciente y simplemente con una serie de cámaras fotográficas y unas fuentes de luz baratas, láseres que ahora mismo el coste está por los suelos, porque gracias a Dios se utilizan para lectores de compact disc y para otras cosas, o para lectores de barras, entonces la producción masiva baja su precio, intentar ver. ¿Esto es real? ¿Es un sueño? Bueno, es real. Ya está, a nivel clínico ya se está haciendo, ¿vale? En esta imagen se muestra unos resultados en los cuales esa flechita amarilla que está encima de la cámara de operaciones es simplemente la cámara fotográfica, y están extirpando un tumor, el cual localizan, como ha explicado la profesora en la charla anterior, localizan mediante una funcionalización específica de nanopartículas. Esas nanopartículas localizan el tumor, y cuando el cirujano está extirpando y no tiene certeza que haya quitado todo, ilumina con la cámara, toma una fotografía y es capaz de ver dónde está el tumor. Estas son unas sondas que emiten en el visible, entonces el cirujano lo único que tiene que hacer es iluminar con luz generalmente ultravioleta, ve dónde está la luminiscencia y va quitando dónde están los restos de tumor. Pero en el visible, claro. ¿Por qué en el visible? Porque nuestro cuerpo humano, si el tumor está dentro, en el visible y encima abriendo. ¿Por qué abriendo? Haciendo una cirugía. Porque si le pone de piel encima, él no va a ver nada, porque la piel es opaca, ¿no? Bueno, esta idea, que es lo de Fluorescent Imaging, tiene muchas ventajas, como he dicho antes, con respecto a las otras técnicas. La principal es el dinero, la simplicidad, pero tiene una desventaja fundamental, y es que en general la penetración es baja, es decir, la luz penetra en los tejidos, pero penetra muy poco, entonces vemos muy poquito, ¿vale? ¿Tiene esto solución? Bueno, pues tiene solución. ¿Por qué? Bueno, hay que explicar el problema. ¿Por qué la luz no penetra en los tejidos? Porque estamos llenos de cosas que absorben la sangre, la grasa, el agua que hay en los tejidos, la pigmentación, entonces la luz no penetra. ¿Vale? Gracias a Dios, porque si nos viésemos todos por dentro, pues la vida sería bastante más desagradable, ¿no? Pero existen lo que se llaman las ventanas biológicas, que son ciertos colores que sí penetran en los tejidos, ¿vale? Esos colores nuestro ojo no los ve porque están en el infrarrojo lejano, pero las cámaras que se están desarrollando ahora sí las ven, pero nuestros ojos no. Entonces, eso es lo que se llama ventanas biológicas. Si nosotros ponemos un dedo en las luces rojas de los ascensores o cualquier cosa, somos capaces incluso de ver el hueso, porque el rojo sí que penetra. Si encima nos vamos más allá del rojo al infrarrojo, la penetración, como mostraré ahora, es brutal. Entonces, si nosotros somos capaces de trabajar en esas ventanas biológicas, es decir, con sondas que operen o que emitan en el infrarrojo, pues tenemos un margen de esperanza porque vamos a poder ver dentro, ¿vale? Bien, entonces, a nivel preclínico, eso ya lleva como 10 años desarrollándose de forma intensa, con muchas compañías muy interesadas ya. A nivel preclínico, el sistema de imagen se simplifica muchísimo. Necesitamos un láser de diodo de 800 nanómetros, baratísimo, porque lo usamos para muchísimas cosas. Entonces, pues por 300, 400 euros tienes un láser bastante potente que ilumina nuestro ratón, y luego simplemente un detector de infrarrojos, una cámara infrarroja que es como una cámara fotográfica que no ve los colores visibles, pero ve los colores infrarrojos. Con este sistema ya tendríamos un sistema de imagen preclínica
molecular. ¿Qué necesitamos ahora? Las sondas. Necesitamos una nanopartícula que yo la meta en el cuerpo, que esa nanopartícula absorba la luz y emita la luz a 1200 nanómetros, por ejemplo, porque esa luz va a pasar el tejido sin ser obstruida, sin ser absorbida, ¿no? Entonces, si yo meto este espía que emite en el infrarrojo, voy a ser capaz de verlo esté donde esté en el cuerpo. Esto en concreto voy a hablar de los nanopartículas de sulfuro de plata, que parece para mí, creo que van a ser un referente. Igual que en su momento lo fue la Green Fluorescent Protein para todas las aplicaciones de imagen, ahora yo creo que este tipo de nanopartículas de aquí a unos años van a empezar a haber compañías fabricándolas con diferentes funcionalizaciones, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué ventajas tiene esto? ¿Qué podemos hacer con estas nanopartículas? Mire, yo creo que este es el ejemplo más claro. Ahí tenemos un ratón en el cual vamos a inyectar las nanopartículas de Ag2S y este ratón está siendo iluminado con un diodo de 800 y está siendo grabado con una cámara infrarroja en tiempo real. Las nanopartículas, por supuesto, la parte más intensa es la inyección en la cola, pero esas nanopartículas, en concreto estas, estaban recubiertas con unos polímeros que evitaban su acumulación en el hígado. Estas nanopartículas van a empezar a fluir por el cuerpo del ratón y van a marcar totalmente el sistema cardiovascular. Pero fíjense, esas arterias, venas que estamos viendo son internas, no son externas, son internas. Estamos viendo el animal transparente totalmente. ¿Por qué? Porque las nanopartículas emiten donde los tejidos no absorben. Entonces tenemos una imagen de una resolución espectacular, con un sistema increíblemente barato preclínico, ¿vale? Este es uno de los ejemplos que más me gusta enseñar porque te muestra bien claro cuál es el potencial del sistema. Esto es en tiempo real, estamos hablando de 10, 20 segundos y tiempos de integración para sacar la imagen de medio segundo o menos. Comparemos con los rayos X o comparemos con la energía nuclear, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer uso de estas nanopartículas para detectar o localizar cáncer en estados tempranos a nivel preclínico? Bueno, pues simplemente, dado que son muy buenas para marcar la vascularización, vamos a localizar los tumores por la neovascularización o la geogénesis que generan. Entonces, bueno, esto es un ejemplo claro de cómo tú inyectas las nanopartículas en animal y si existe un tumor, claramente ves anomalías en la fotografía del sistema cardiovascular. Ves densidades altas de vascularización y puedes localizar el tumor. Externos e internos, ¿vale? Entonces, esta es la primera manera que estos tipos de nanopartículas pueden ayudar a la detección de tumores, basándonos en la vascularización. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero eso no es un método directo. Yo lo que quiero es ir dentro del tumor y que emita luz dentro del tumor. Bien, como ha explicado la profesora antes de esta charla, mi compañera antes, hay dos tipos de maneras de entrar en un tumor. El marcaje pasivo y el marcaje activo. En el pasivo simplemente confías en que la vascularización se rompa en el entorno del tumor y las nanopartículas puedan entrar en el tejido tumoral. En el activo marcas con ciertos marcadores tu nanopartícula, la decoras de tal manera que vayan anclado a receptores específicos del tumor, ¿vale? Entonces, existen estas dos maneras de anclar. Bien, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que hace poco hace ya tiempo, pero se ha vuelto a a publicar un trabajo en Nature en el cual analizaban todos los resultados preclínicos de anclaje pasivo y activo con nanopartículas. Y lo que han visto es que, por lo menos en modelos animales a nivel preclínico, es mejor el anclaje activo, pero no mucho mejor que el anclaje pasivo, ¿vale? Tenemos un problema ahí, y es que si nos damos cuenta, no conseguimos que las nanopartículas estén llegando al tumor, ¿vale? Las nanopartículas luminiscentes. ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando que menos de un 1% de las nanopartículas que inyectamos llegan al tumor, ¿vale? Puedes llegar a sobrepasar el 1%, pero estás en ese límite, lo decores o no lo decores, hagas activo o pasivo. Y encima tenemos un problema mucho más grave, y es que la situación no mejora con los años. Aquí tenemos el histórico de cuál es el promedio de la eficiencia de anclaje, y no mejoramos con el año la eficiencia de targeting, sino que solo estamos en torno a que por debajo del 1% de las nanopartículas que metemos van al tumor. Con lo cual, cuando tú quieres hacer imagen tumoral con este tipo de nanopartículas, algunas se te van al tumor, pero ves la imagen del tumor, pero ves también imagen por el resto del cuerpo porque el 90 y tantos % está fuera del cuerpo, ¿vale? Bien, entonces,
Por ejemplo, en este caso vemos que nosotros podemos marcar especialmente nanopartículas para hacerlas que vayan a tumores como tan complicados como el glioblastoma, que pasen la barrera cerebral. Pero cuando tú luego vas en concreto dices, bueno, sí, es verdad, se ha ido al tumor del cerebro, ahí lo pueden ver, esa luminiscencia roja cae en el cerebro, estoy marcando el cerebro bien, sí, pero bueno, cuando haces la biodistribución, marcas el cerebro, marcas el hígado, marcas todo. Entonces, si sabes a priori dónde está el tumor, pues dices, mira, lo tengo aquí. Pero si no lo sabes, este sistema de anclaje pasivo o activo no funciona muy bien a nivel preclínico con estas nanopartículas. Sin embargo, existe una tendencia ahora de los últimos años que es, a mi entender, es precioso, y es que, bueno, es verdad, no voy a conseguir que todas las nanopartículas se vayan al tumor, pero voy a hacer otra cosa, voy a conseguir que solo las que estén en el tumor emitan luz. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Bueno, pues esto, lo que hace en este caso, por ejemplo, este ejemplo de aquí, son nanopartículas de sulfuro de plata que tienen un pequeño pegotito de plata. Ese pegotito de plata machaca la luminiscencia, la rompe por diferentes procesos físicos, ¿vale? Que no voy a aburrirles, pero las rompe. Todas las nanopartículas, cuando las metes en el cuerpo, son opacas, no emiten luz, no hacen nada. Ahora bien, cuando llegan al tumor, debido a que el tumor es rico en H2O2, ¿vale? El compuesto químico, el entorno químico del tumor se come los núcleos de plata, ¿vale? Y de repente la partícula, ¡ping!, se vuelve brillante. Entonces, ¿tengo nanopartículas en el tumor? Sí, y en el hígado también. Sí, todo lo que quieras. Pero solo en el tumor te están generando luz, porque solo en el tumor hay ese entorno químico que se está comiendo los núcleos de plata. Y fíjense que cuando tú lo haces, eres capaz de tener imágenes de muy alto contraste del tumor, desde la línea central donde se ve que el tumor brilla. Dice, hay nanopartículas por todo el cuerpo probablemente, sí, pero solo brillan esas. ¿Vale? Entonces, yo creo que es el futuro. A nivel preclínico, es este tipo de nanopartículas activables por el tumor, ¿vale? ¿Puedo hacer terapia aparte de imagen? Claro, puedo hacer terapia. En concreto, como han explicado antes, puedo cargar con algún fármaco, en este caso DOX, algún fármaco anticancerígeno, de tal manera que yo inyecto y cuando las nanopartículas estén en el tumor, ¿y cómo sé que están en el tumor? Por la luz que emiten, activo mediante calor o mediante luz la suelta de ese fármaco. Como se ve aquí, efectivamente vemos como al paso del tiempo las nanopartículas acaban acumuladas unas cuantas en el tumor, y una vez que están acumuladas en el tumor y lo sé por mi imagen de fluorescencia, que tardo medio segundo en cogerla, entonces aplico el estímulo para que consiga hacer la terapia. ¿Es la única terapia? Esto es simplemente usando como transportadores y usando la luz para activar. ¿Es la única terapia que puedo hacer? No, hay otra terapia que está muy en boga a nivel preclínico, solo a nivel preclínico por ahora, que es la terapia térmica, en la cual yo elevo las nanopartículas, elevo la temperatura del tumor por encima de un nivel y mato a las nanopartículas. ¿Lo puedo hacer con estas nanopartículas de las que he estado hablando? Sí, porque las nanopartículas reciben luz, emiten luz en forma de fluorescencia, pero también generan calor. Pero es que encima tiene una peculiaridad que es increíble, y es que su espectro de emisión depende de la temperatura. Depende muchísimo de la temperatura. Fíjense, de 22 a 44 grados, que es un cambio muy pequeño, la nanopartícula ha cambiado totalmente su espectro de emisión. Tenemos un nanotermómetro. La nanopartícula se ha ido al tumor. Puede generar calor, puede generar luz para decirte dónde está el tumor, pero es que encima te dice a qué temperatura está el tumor. Con lo cual, si yo quiero hacer un tratamiento térmico del tumor, controlo su temperatura con la nanopartícula y puedo ajustar con una precisión de medio grado cuál es la temperatura del tumor durante mi tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué consigo con esto? Consigo tratamientos súper efectivos, térmicos súper efectivos. La nanopartícula llega al tumor, yo ilumino la nanopartícula, me dice dónde está el tumor y encima me dice a qué temperatura está el tumor. Esto se ha comprobado, este tipo de experimentos se han hecho en tumores, se han hecho en cerebro, también mide la temperatura del cerebro, con lo cual yo creo que es otro de los campos en los cuales va a expandirse el tema. Bueno, me preguntarán cómo se eliminan, pues depende del tamaño, depende si son mayores o menores de 6 nanómetros, generalmente a través de los riñones, porque estamos usando nanopartículas pequeñas, y también me preguntarán acerca de la toxicidad. Bueno, las dosis que actualmente estamos usando para este tipo de nanopartículas es muy baja, no estamos viendo efectos tóxicos. Y existen estudios ya con primates, incluso a dosis mucho más más grandes que las que usamos a nivel preclínico, en la que tampoco se está estudiando no se está observando por ahora grandes indicios de toxicidad, siempre y cuando
seamos capaces de asegurarnos de que las nanopartículas no se disuelven y son estables. Con lo cual, la conclusión que quiero transmitir es que, por lo menos a nivel preclínico, durante los próximos años va a haber, en mi opinión, va a haber un boom de la aplicación de este tipo de nanopartículas fluorescentes, porque va a permitir hacer experimentos de imagen y de terapia con sistemas mucho más baratos que los que hay ahora. Ahora, cuando un equipo se plantea comprar un sistema de imagen tridimensional por fluorescencia, está hablando de $500.000 de euros. Eso se va a acabar. Esto dentro de unos años, y hay empresas ya interesadas, y yo creo que por ahí vamos a tener una vía de expansión. Bueno, simplemente agradecer a los que han financiado la investigación y al grupo que ha generado los datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu ilustrada exposición preclínica de las nanopartículas. Ahora tiene la palabra el doctor Jon Zuazagoitia. Jon, cuando quieras, tiene... Bueno, nada, muchas gracias por contar conmigo y por invitarme. Lo primero, también disculpar un poco en nombre del doctor Pazares, que no ha podido venir. Bueno, yo trabajo con él en el Departamento de Oncología del Hospital 12 de Octubre y, bueno, soy oncólogo médico, me dedico un poco a tratar pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo, y en parte también dedico mi tiempo a investigar sobre esta enfermedad. Y, bueno, básicamente la charla que voy a dar... Yo no voy a hablar mucho de nanopartículas, básicamente va a ser un poco hablaros de, bueno, pues cuál es la situación actual del tratamiento frente al cáncer, particularmente en lo que se denomina medicina de precisión en cáncer. Bueno, me basaré bastante en cáncer de pulmón, estoy un poco sesgado un poco también porque, bueno, básicamente me dedico a tratar pacientes con esta enfermedad y también porque es uno de los tumores que ejemplifica bastante bien en qué punto estamos acerca de la medicina de precisión en cáncer. Y luego, por otro lado, en el segundo bloque de la charla, pues básicamente hablaré un poco de terapias más innovativas, básicamente dos de ellas, donde, bueno, creo yo que quizás van a ser la nueva frontera del tratamiento frente al cáncer en tumores sólidos en los próximos años. Bueno, para empezar un poco por el principio, bueno, es un poco centrar y hablar sobre qué es la medicina de precisión en cáncer. Y bueno, pues básicamente consiste en que utilizar información molecular precisa de esos tumores y en base a esta información molecular, pues diseñar o redirigir tratamientos que sean más específicos a lo que subyace de manera particular en esos pacientes, ¿no? Y esto finalmente, pues bueno, el objetivo final es que esas terapias sean, por un lado, más eficaces y, por otro lado, menos tóxicas, para al final pues utilizar y ayudar mejor a los pacientes en base a utilizar tratamientos más dirigidos, ¿no? Y esto, pues bueno, lo ejemplifica bastante bien. Bueno, pues todos nosotros sabemos que existe una gran diversidad biológica en los seres humanos y pues los tumores que asientan sobre estas personas son igual de diversos desde el punto de vista biológico. Y al final, pues es necesario tratar de diseccionar cuáles son las características que hacen a ese tumor particular y ofrecer terapias dirigidas pues en base a esas características moleculares, ¿no? Y bueno, básicamente a día de hoy, pues en lo que es el tratamiento frente al cáncer han existido dos grandes revoluciones que han revolucionado en los últimos 5 o 10 años el tratamiento frente a tumores sólidos. Y esas dos revoluciones básicamente son lo que llamamos medicina de precisión basada en la detección de alteraciones genómicas a nivel somático, a nivel del tumor, y por otro lado la inmunoterapia, y son un poco en lo que yo les hablaré en los próximos minutos. Bueno, la medicina de precisión basada en la detección y tratamiento en base a alteraciones moleculares genéticas que subyacen sobre los tumores lo ejemplifica bastante bien el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón en los últimos 10 años ha sufrido realmente, bueno, pues una modificación muy importante en su manejo y en su tratamiento, básicamente porque hace 10 años esencialmente tratábamos a los tumores en base a si eran de tipo tumores microcíticos, tumores no microcíticos y como mucho subclasificábamos en base a la histología, si eran de tipo adenocarcinoma, si eran de tipo carcinoma escamoso. En los últimos años ya hemos aprendido
a que, por ejemplo, los tumores de tipo adenocarcinoma se subclasifican, como ven ustedes ahí, en diferentes subgrupos o subtipos en base a cuáles son las alteraciones moleculares que subyacen en esos tumores. Por ejemplo, veis ahí, hay un 30% de los adenocarcinomas que albergan mutaciones activadoras de EGFR, un 25% que albergan mutaciones en KRAS, subtipos incluso muy poco comunes que representan quizás menos del 2% de los pacientes, pero que existen y que esos pacientes tienen tumores, por ejemplo, con mutaciones en BRAF o en otros genes. Esto es importante desde el punto de vista biológico porque cada uno de estos subtipos tiene una biología diferente, pero sobre todo lo que es más importante es que muchas de estas alteraciones predicen sensibilidad a tratamientos específicos. Por ejemplo, mutaciones activadoras de EGFR, sabemos que esos pacientes debemos de tratarle con inhibidores de la actividad quinasa de ese receptor y eso es mejor que darles quimioterapia. Y existen otras alteraciones que básicamente les ocurre un poco lo mismo. Esencialmente, a día de hoy, por ejemplo, en el cáncer de pulmón existen un buen número de alteraciones genéticas para las cuales disponemos de tratamientos que son específicos y que son más activos que la terapia convencional basada en quimioterapia. Por lo menos hay 4 de ellas que incluso tienen fármacos ya aprobados y que lo utilizamos en la clínica diaria en las consultas. Pero cada vez existe un mayor número de alteraciones genéticas para las cuales vamos disponiendo de medicamentos que bien están en fases más o menos precoces del desarrollo, pero que probablemente en un futuro cercano se vayan a incorporar también al armamentario terapéutico de medicamentos que disponemos en la práctica rutinaria. Existen diferentes ejemplos que ilustran bastante bien cuál ha sido el éxito de este tipo de medicina de precisión en cáncer. En el año 2014, por ejemplo, se hizo un estudio clínico para pacientes que tenían tumores con reordenamientos en el gen de ALK, que suponen alrededor del 2% de los pacientes que vemos en la clínica. Y en este estudio clínico realmente lo que se comparó fue aquellos pacientes que recibían crizotinib, que es un inhibidor de la actividad quinasa de ALK, o quimioterapia. Y ven ahí cómo los de la curva azul, que son los que recibieron crizotinib, pues tenían una supervivencia mucho más prolongada que aquellos que recibían quimioterapia. Y no solo eso, sino que vivían mejor, vivían con menos efectos secundarios. Y eso es en el año 2014, eso transformó el tratamiento de esta enfermedad. Y en el año 2017 pues han ido generando medicamentos más potentes frente a este receptor, con una mayor penetrancia, por ejemplo, en el sistema nervioso, y han hecho que a día de hoy estos fármacos hayan sustituido a crizotinib como inhibidor de primera generación. Y a día de hoy los utilizamos en la práctica clínica. Y gracias a estos medicamentos, estos pacientes a día de hoy tienen medianas de supervivencia que superan o exceden los 5 años. Y con quimioterapia sola, pues probablemente rondaban en torno al año nada más. Y lo más importante de todo, no solo es eso, sino que los pacientes con este tipo de tratamientos viven mejor. Otra cosa que también es importante es que algunas de estas alteraciones que detectamos cuando hacemos estudios de secuenciación en estos tumores, a día de hoy no podemos ofrecer nada a los pacientes. Pero esto probablemente en un futuro pues va a cambiar, porque, por ejemplo, ahora mismo no sabemos cómo tratar en la clínica o cómo inhibir genes supresores, pero es posible que en algún momento esto vaya a ser una realidad. KRAS, que no es un gen supresor, pero ilustra bastante bien este paradigma. KRAS ha sido pues una de las alteraciones moleculares que se ha considerado hasta hace un par de años como farmacológicamente no susceptible de ser inhibido, pero gracias al desarrollo de la bioquímica y de la investigación más básica se han desarrollado medicamentos que son capaces de bloquear KRAS y esto ahora hay un estudio clínico muy reciente que ha demostrado actividad clínica en las personas. Y por tanto, pues estos avances realmente pues pueden ser transformadores para estos pacientes, ¿no? Existen, en cualquier caso, grandes retos en este contexto. Uno de los retos para este tipo de medicina de precisión basada en la alteración, en tratar estas alteraciones moleculares concretas en estos tumores, precisamente es detectarlas. Detectarlas no es un problema baladí.
Hay que hacer estudios de secuenciación que a veces son complicados en un escenario de un sistema nacional de salud, que puede ser complicado hacerlo en un hospital y que a día de hoy pues no es una realidad como tal en todos los centros en nuestro país. Por desgracia, existe cierta inequidad. No todos los hospitales pueden detectar este tipo de alteraciones. Y luego, por otro lado, pues a veces no disponemos de material tumoral para poder hacerlos, pues bien porque, por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón, a veces tomar una biopsia intrapulmonar no puede no ser tan sencillo y pues esto a veces puede limitar también este tipo de análisis. Algunas de estas limitaciones ya las estamos tratando de superar. Por ejemplo, existen procedimientos o métodos que permiten detectar este tipo de alteraciones en DNA tumoral circulante, utilizando únicamente una biopsia o una muestra simple de sangre. Existen métodos capaces de detectar DNA tumoral circulante y secuenciar ese DNA tumoral circulante y detectar alteraciones moleculares que proceden del tumor y que son informativas de tratamientos. Esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos nosotros donde demostramos de alguna forma que en aquellos pacientes donde no se podía obtener una muestra de tejido, analizar el DNA tumoral circulante era útil para decidir sus tratamientos. Y bueno, eso es con lo que respecta a la gran revolución de la medicina de precisión basada en el tratamiento de alteraciones moleculares. La otra gran revolución ha sido la inmunoterapia, como ya saben, y básicamente la inmunoterapia basada en el bloqueo de mecanismos de inmunosupresión que suceden en el lecho tumoral. El ejemplo más claro de esto es melanoma. Y cuando hablamos de inmunoterapia, básicamente, como decía, hablamos de bloqueo de puntos de control inmune, básicamente PD1, CTLA4. Y melanoma código ilustra esto muy bien. Este, por ejemplo, es uno de los primeros ensayos clínicos grandes que se hizo para pacientes con melanoma. Ven ahí que, bueno, incluyó más de 500 pacientes y tenía 3 brazos de tratamiento. Y fíjense cómo este estudio ya tiene seguimiento de estos pacientes a más de 5 años. Y todos estos son pacientes que tienen enfermedad, que debutaban con enfermedad avanzada e incurable. Y ven que a 5 años, en la curva verde, hay un 36% de pacientes con melanoma metastásico que a 5 años no solo están vivos, sino que están vivos en ausencia de progresión de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Pues que están vivos sin tumor o sin tumor activo. Y esto con quimioterapia era 0 probablemente, o menos del 1%, totalmente anecdótico, impensable en ausencia de disponer de estos tratamientos, ¿no? En cáncer de pulmón también estamos viendo esto, quizás no de manera tan marcada, honestamente, como ocurre en melanoma, pero sí ya utilizamos este tipo de medicamentos combinados con quimioterapia, donde realmente veis ahí como las curvas se separan de una manera muy notable en aquellos pacientes que reciben este tipo de medicamentos en comparación con aquellos que solo reciben quimioterapia. Y a día de hoy los utilizamos en nuestra práctica rutinaria y ayudan a un buen número de pacientes. Es verdad que a largo plazo, ese beneficio tan a largo plazo de remisiones sostenidas de más de 5 años, quizás de momento lo estamos consiguiendo tan solo en una minoría de pacientes, pero bueno, siguen siendo números muy notables y tratamientos verdaderamente transformadores para algunos pacientes. Aún así, como decía, hay una minoría de pacientes que obtienen beneficios a largo plazo y quiénes son esos pacientes todavía no lo tenemos muy claro. No tenemos biomarcadores muy robustos que nos ayuden a saber de antemano a los clínicos qué pacientes, antes de ponerles un tratamiento, van a ser pacientes que van a tener beneficios sostenidos en el tiempo. Existen algunos que utilizamos en la clínica, como PDL1, que es el ligando de PD1, analizar la expresión por inmunohistoquímica en el tumor. Sabemos que puede enriquecer a respondedores, pero también sabemos que, a pesar de tener niveles altos de expresión del ligando, muchos pacientes no van a responder y viceversa. A pesar de no tener el ligando expresado en el tumor, algunos pacientes aún así consiguen responder y responden bien. Principales retos en este sentido, pues lo que decía, desarrollar biomarcadores que permitan personalizar mejor los tratamientos y utilizar mejores combinaciones. A día de hoy veis ahí, hay un crecimiento exponencial realmente del número de ensayos clínicos que estamos haciendo en nuestra práctica clínica utilizando diferentes combinaciones de inmunoterapia.
Estas combinaciones se están haciendo realmente muchas veces sin seleccionar a pacientes que pudieran beneficiarse mejor, en parte también pues porque bueno, existe una necesidad de hacer ensayos clínicos porque los pacientes necesitan de nuevos tratamientos, pero hay una necesidad médica de identificar mejor qué pacientes pueden responder. Algunos ejemplos de combinaciones nuevas que están funcionando: melanoma, nuevamente, donde las cosas empiezan a suceder, siempre empiezan a suceder en melanoma, y ven ahí cómo hay unas combinaciones nuevas, por ejemplo, PD1 y LAG3, que es otro inhibidor de punto de control inmune, pues esto también ha demostrado en un estudio reciente de fase 3 que es superior al bloqueo PD1 solo. Y bueno, ya para ir terminando, terapias innovadoras. Esto es, digamos, lo que he estado hablando hasta ahora, básicamente es lo que ya es una realidad en nuestra práctica clínica rutinaria. ¿Y hacia dónde están yendo las cosas un poco en este momento? Pues básicamente yo les quería hablar de dos estrategias terapéuticas que probablemente van a cambiar la manera en la que estamos tratando a los pacientes en un futuro cercano. La primera de ellas es los denominados anticuerpos conjugados, que ven ahí como... Bueno, realmente estos son medicamentos que son anticuerpos, y estos anticuerpos llevan incorporado o llevan conjugado un agente que es un quimioterápico y que realmente actúan a través de, digamos que es lo que ahora se denomina la quimioterapia inteligente, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque estos anticuerpos primero van a identificar un antígeno de superficie, que generalmente son antígenos o proteínas que están expresadas de una manera preferencial en células tumorales frente a células sanas. Ese anticuerpo, al unirse a ese receptor, se va a internalizar y, a modo de caballo de Troya, digámoslo así, pues va a internalizar un compuesto que lleva una quimioterapia y va a producir un fenómeno de lisis en las células tumorales que internen este compuesto. No es una nanopartícula, pero bueno, tal y como he oído antes, se puede parecer un poco, al menos en cómo, digamos, en cómo está pensado que actúe, ¿no? Que primero localice células tumorales y internalice después este compuesto en estas células tumorales para que se ejerza un fenómeno de citolisis más específica en el lecho tumoral. ¿Esto funciona en los pacientes? Funciona bastante bien, esa es la verdad. Pacientes que estos son estudios clínicos en fase todavía precoz, pero que se han hecho en pacientes que muchos de ellos han fracasado a terapias convencionales, quimioterapia, inmunoterapia también muchos de ellos. Esto, por ejemplo, es un estudio clínico hecho en pacientes con cáncer de pulmón que precisamente habían fracasado ya a terapias basadas en quimioterapia y bloqueo PD1. Y ven ahí cómo, bueno, esto es una gráfica de respuestas, todo lo que está por debajo del 30% se considera una respuesta parcial objetiva, y ven ahí cómo hay un buen número de pacientes que alcanzan remisiones objetivas en el tumor, y remisiones que a veces pueden ser incluso completas. Insisto, en pacientes que muchos de ellos tenían pocas o no tenían alternativas de tratamiento. Incluso si seleccionamos algunos pacientes por lo que decíamos antes, alteraciones que subyazcan en ese tumor y que puede hacer que el anticuerpo conjugado reconozca mejor, por ejemplo, un receptor mutado, como es aquellos que tienen mutaciones de ER2, en estos pacientes incluso la actividad puede ser incluso mayor. Fíjense cómo respuestas objetivas en más del 70% de las personas, y no solo eso, sino que muchas de estas respuestas son duraderas en el tiempo y ayudan a muchos pacientes, ¿no? Otros compuestos innovadores son los anticuerpos biespecíficos. Anticuerpos biespecíficos en general suelen ser compuestos que incluyen dos dominios, que son la fracción variable de unión a los epítopos, y están unidos por un linker, y esto lo que hace es, de alguna manera, permite que este compuesto reconozca dos proteínas a la vez y esto ejerza un mecanismo antitumoral. Por ejemplo, una de las estrategias que se están utilizando a día de hoy y que se están viendo que ofrecen respuestas en la clínica son lo que se llama estrategias de redirección de células T, utilizando anticuerpos biespecíficos que, por un lado, reconocen el antígeno de la célula T, en este caso la CD3, y por otro lado reconocerían
un antígeno expresado en la célula tumoral. ¿Qué produce esto? Pues lo que produce es una activación policlonal de linfocitos T que estaban infiltrando el tumor y esto produce una lisis tumoral gracias a que estos compuestos, por un lado, se unen al CD3, este es el azul, aquí es la célula T, y por otro lado un antígeno tumoral, produciendo, como digo, un efecto antitumoral que además es independiente del reconocimiento vía complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Funciona esto en la clínica? Pues bueno, en tumores sólidos todavía estamos haciendo estudios clínicos en fase bastante precoz, pero hay algunos escenarios donde ya estamos viendo que estos medicamentos de redirección o anticuerpos bioespecíficos que redirigen células T frente a los tumores funcionan. Un ejemplo es el carcinoma microcítico, un tumor agresivo de alta letalidad, donde realmente es muy difícil que consigamos que los pacientes respondan. Con estos tratamientos, algunos pacientes, es verdad que no es una minoría, o no es una mayoría, pero hay un buen número de pacientes, en torno al 20%, que pueden conseguir respuestas objetivas y duraderas en el tiempo. Otro tipo de estrategias de inmunoterapia también innovadoras y que bloquean otros ejes, de otros puntos de control inmune que no son de células T, sino que son de macrófagos. No me voy a centrar aquí mucho, pero bueno, básicamente un poco indicarles que existen otro tipo de moléculas de punto de control en macrófagos que se están viendo también en la clínica que pueden ofrecer respuestas en estos pacientes. Esto es un ejemplo de linfoma no-Hodgkin, pero también hay otros ejemplos en tumores sólidos. Este tipo de ejes son bastante complejos, no me voy a centrar aquí mucho, pero básicamente a veces están regulados por otras moléculas que, modulan estos ejes, y a veces lo que se está viendo en trabajos preclínicos es que muchas veces no vale con bloquear solamente uno de los ejes, sino que además es preciso bloquear dos para conseguir una respuesta antitumoral en estos modelos preclínicos más efectiva, ¿no? Y por último, terapia celular. Terapia celular, es una realidad en algunos tumores hematológicos. En tumores sólidos la cosa es más complicada, pero estamos haciendo estudios clínicos en centros seleccionados para tratar de mejorar un poco la manera en la que hacemos inmunoterapia celular, que básicamente consiste en extraer células tumorales, células inmunes del huésped, en este caso el paciente con un tumor, y existen como dos grandes tipos. La primera es extraer linfocitos infiltrantes del tumor que se extraen mediante primero la excisión de una lesión tumoral. Esos linfocitos se aíslan, se expanden en el laboratorio y posteriormente se infunden en grandes cantidades en situaciones ya de una activación de los linfocitos quizás a veces suprafisiológica, ¿no? Por otro lado, la otra vertiente es utilizar inmunoterapia celular, pero utilizando linfocitos circulantes que se aíslan de la persona y se pueden activar por dos grandes maneras. La primera, desarrollando un receptor quimérico tipo CAR, o modificando el receptor que reconoce el antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad, el TCR. Y básicamente busca precisamente modificar esas células inmunes en el laboratorio, hacerlas más activas y más capaces de reconocer antígenos tumorales, y que esto produzca una respuesta antitumoral en los pacientes. Esto, como digo, no voy a hablar de tumores hematológicos porque la verdad es que yo no me dedico a tratar esos pacientes, pero en tumores hematológicos la terapia tipo CAR es una realidad, ayuda a un buen número de pacientes y de manera transformadora. En cáncer de pulmón o en todos los tumores sólidos, como digo, estamos en una fase más precoz del desarrollo de este tipo de estrategias, pero ya hay algunos ejemplos, como por ejemplo este ensayo clínico que se hizo en pacientes que ya eran refractarios a todo tipo de terapias, incluida terapia anti-PD1, y en este caso es un estudio clínico que se hizo con linfocitos infiltrantes del tumor que se habían extraído y expandido en el laboratorio y posteriormente reinfundido a los pacientes, y eso conseguía en un número no desdeñable de pacientes
hacer que ese tumor, que era refractario a otras terapias, entrara en remisión. Y en remisión que en algunos de estos pacientes podía ser sostenida en el tiempo. O sea, es decir, que estamos, digamos, perfeccionando un poco este tipo de terapias basadas en inmunoterapia celular que posiblemente vayan a ser una realidad en un futuro. Y nada más, básicamente 3 mensajes. Que la implementación de estrategias de medicina de precisión en cáncer es transformadora y puede serlo para muchos pacientes. El cáncer de pulmón ilustra esto bastante bien y bueno, como les decía, existen muchos retos, incluido el desarrollo de nuevos biomarcadores, saber a qué pacientes hay que darles un tratamiento u a otro y, en definitiva, desarrollar estrategias de medicina de precisión también con la inmunoterapia. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, John, por tu visión clínica innovadora. Y ahora abrimos un turno de pregunta para quien desee formular alguna pregunta. Sí. Doctora Avendaño. Por esta magnífica sesión. A mí me interesa muchísimo este tema y la exposición de los 3 ponentes ha sido muy variada y muy enriquecedora. En la medicina de precisión yo querría preguntar, ¿se ha superado o se va a superar el tema de las resistencias, que es el gran talón de Aquiles de muchísimos fármacos que son útiles durante un tiempo y dejan de serlo? Sí, pues ese es uno de los retos precisamente. Quizá no lo he recalcado del todo bien, pero efectivamente en la medicina de precisión basada en la inhibición de estas alteraciones genéticas subyacentes en los tumores, la realidad es que esos tratamientos efectivamente no son curativos. O sea que conseguimos en la clínica que muchos de estos pacientes respondan y respondan bien durante buenos periodos de control de la enfermedad, pero todos los pacientes virtualmente terminan por generar resistencias adquiridas a esos tratamientos. Estamos conociendo bastante, de manera progresiva, cuáles son esos mecanismos de resistencia y algunos de ellos somos capaces de inhibirlos con medicamentos que se han diseñado precisamente para, inhibir esos mecanismos de resistencia. Es decir, que efectivamente los mecanismos de resistencia aparecen, hacen que los tratamientos no sean curativos en estos pacientes, pero sí somos capaces de identificarlos y desarrollar medicamentos un poco dirigidos frente a esa resistencia. Para el tema de la inmunoterapia también ocurre algo parecido, pero la realidad es que, si se han fijado, hay un número de pacientes que es verdad que es minoritario, pero que incluso con enfermedad avanzada alcanzan remisiones sostenidas en el tiempo, que a veces los médicos vemos en los TACs como puede quedar ahí alguna lesión residual, pero la realidad es que muchos de los pacientes están libres incluso de tratamiento durante años y quizás debiéramos de empezar a hablar de que algunos de esos pacientes puedan incluso estar curados, esa es la verdad. Es una minoría de pacientes, como digo, todavía gran parte o la mayoría de ellos, desde luego, desarrollan resistencias y progresan, pero con la inmunoterapia tiene ese pequeño matiz, que hay un pequeño porcentaje de pacientes que incluso podemos conseguir remisiones y tímidamente empezar a hablar de curación. Sí. Sí. Doctor Bartolomé Rivas, por favor. En primer lugar, felicitar a los 3 ponentes. En primer lugar, a María Valle-Regí, que nos ha dado una lección, como siempre. Una lección excelente que ya la hemos oído en otras veces por su magnífica experiencia, dedicación, generosidad. Daniel Jaque también, es decir, nos ha explicado una magnífica exposición, y también yo, ¿no? Yo estoy un poco sorprendido porque en los animales se van
en los animales hay más éxito que en humanos, sin embargo en humanos hay obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos en humanos que impiden? ¿Son obstáculos de bioquímica molecular a vencer, a superar? ¿O es que no sé a qué? Sí. La verdad es que es una pregunta que yo también me hago muchas veces. Claro, la verdad es que, yo no sé si tengo una respuesta definitiva para eso. Creo que una de las limitaciones es que, pues los modelos murinos, que son los que se utilizan son más ampliamente utilizados en investigación preclínica, pues no modulan excesivamente bien la enfermedad humana. Empezando porque un ratón es 30 veces más pequeño que un ser humano y un tumor en un ratón pues es muchísimo más pequeño que un tumor en un ser humano. Una cosa tan simple como eso pues puede realmente ser algo determinante y hacer, por ejemplo, que algunas terapias que funcionan en un ratón pues pueden no funcionar en un ser humano. Por ejemplo, en lo que respecta a la inmunoterapia, sabemos que la inmunoterapia funciona mejor cuando los tumores están empezando a ser tumores o son tumores más pequeños. En cambio, cuesta más que funcionen cuando el volumen de la enfermedad es más grande. Pues claro, si eso lo traducimos a un ratón, pues estamos haciendo experimentos muchas veces en sistemas que tienen tumores pequeños que quizás no han desarrollado fenómenos de inmunosupresión tal y como se desarrolla en una enfermedad humana, y eso puede hacer que lo que efectivamente pues está funcionando en el laboratorio luego en una persona pues no veamos que funcione muchas veces. No sé si esto puede ser una explicación, entre otras cosas. Supongo que luego hay una serie de mecanismos bioquímicos que yo no conozco muchos más detalles, pero ese tipo de cuestiones pueden explicarlo. Sí, doctor Mariano Esteban. Bueno, yo me uno a las felicitaciones porque la verdad que es un tema apasionante, interesa a todos y en la lucha contra el cáncer pues llevamos mucho tiempo y llevaremos mucho más tiempo. Pero lo que es impresionante son los avances que hemos tenido en los últimos años cuando las tasas de control tumoral pues ha ido aumentando. La parte crítica es la detección temprana. Una vez que si vamos mejorando los marcadores, podemos actuar con mucha mayor precisión. Como de lo que se está hablando son prácticamente aproximaciones de precisión dirigido a identificar dónde está el tumor, dónde están las células tumorales. La pregunta es, sabemos cómo actuar, pero no llegamos exactamente al lugar que queremos con una eficiencia deseable de un porcentaje bien para descargar a moléculas tóxicas que destruyan el tumor, bien para identificarlo. ¿Dónde consideráis que nos falta todavía mucho conocimiento al respecto de hasta qué punto podemos dirigir? Sabemos receptores determinados, pero ¿qué nos falta ahí para precisar mejor el targeting de las células tumorales o del tejido, en estadios tempranos o en estadios ya metastásicos? Lo que voy a contestar la pregunta, pero a nivel preclínico, por lo menos en el uso de nanopartículas y el targeting, una de las cosas que todavía no se conoce bien y que creo que no estamos, es la formación de esa. Tú puedes tener tu nanopartícula con tu decoración superficial, con tus anticuerpos, los ligandos que van perfectamente a esas células cancerígenas, pero en el momento que tú eso lo inyectas en el torrente sanguíneo aparece esa famosa corona de proteínas que al final te mascara todo. Entonces al final pierdes muchísima eficiencia en el targeting porque la propia corona de proteínas te está mascarando. Entonces yo creo que una de las
una de las cosas de las que nos falta para poder aumentar la eficiencia de targeting es controlar y aprender a evitar que se forme esa corona de proteínas que enmascara todo lo que estamos metiendo. A nivel in vitro puede funcionar fenomenal, luego a nivel in vivo y es un desastre porque no llegas. Esa es mi opinión. Sí. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que hay técnicas para evitar la formación de la proteína corona. Nosotros lo estamos haciendo en nuestras nanopartículas. Lo primero que hacemos es evitar que se forme. Aún así es absolutamente imposible conseguir que no se forme en absoluto, ¿no? Disminuirla sí, eliminarla no. Y eso yo creo que es todavía un problema. Doctor Sánchez Muniz. Sí, buenas noches. Yo también me uno, desde luego, a los parabienes, las 3 conferencias extraordinarias. Yo quiero hacer un recuerdo emocionado de José Baselgas, que tuvo una conferencia y ya nos hablaba que no había tumores, sino había células cancerígenas con sus marcadores específicos. Y también, bueno, pues la conferencia nos ha recordado al penúltimo premio Nobel, que también se ha hecho sesión aquí en la academia con toda la terapia inmunogénica. Y mi pregunta va, lógicamente, las 3 ponencias están muy relacionadas. ¿Cómo le podríamos poner ya, digamos, el hilo conductor a las 3 ponencias? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, teniendo en cuenta que un pro-oncogen se tiene que transformar en un oncogen, que la célula cancerígena es una célula inmortal, entre comillas, y que hay un proceso fundamental que es la angiogénesis. Son 3 fases diferentes, digamos, pero ahora mismo la terapia oncogénica va dirigida fundamentalmente. Esa es mi pregunta. Si me quiere comentar cómo unir las 3 conferencias. Sí, bueno, respecto a cómo unir a las 3 conferencias, yo creo que más o menos ya lo hemos ido un poco esbozando, o sea que precisamente uno de los retos es un poco redirigir los medicamentos de manera selectiva al lecho tumoral, ¿no? Y bueno, pues en parte las nanopartículas buscan un poco esto y lo que yo les he comentado, pues algunos de los compuestos que estamos utilizando en los ensayos clínicos, como los anticuerpos conjugados, por ejemplo, pues precisamente buscan un poco precisamente eso, detectar utilizando antígenos de superficie más específicos de células tumorales, primero las células tumorales y que la actividad antitumoral quede restringida un poco a estas células tumorales o al lecho tumoral. Digamos que, bueno, yo creo que el hilo iría un poco ahí. Eso también es hacer oncología de precisión, ¿no? O, bueno, es hacer estrategias de precisión bueno, pues para inhibir de una manera más selectiva lo que está ocurriendo en células tumorales frente a células normales. Y luego, con respecto a la otra pregunta, efectivamente la angiogénesis que comentaba, pues es algo que sí, que es una seña de identidad del cáncer y, pues bueno, no he hablado mucho de esto, pero sí que, por ejemplo, hay bastante evidencia, y en particular en el cáncer renal, esto es una realidad, que combinar inmunoterapia con medicamentos antiangiogénicos, esto realmente tiene un efecto sinérgico y hoy día para los pacientes con cáncer renal esto es el tratamiento estándar, hacer esa combinación de medicamentos, con lo cual pues esa seña de identidad de los tumores como es la angiogénesis pues sí se sigue tratando de bloquear con diferentes medicamentos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Doctora Llosa. Muchas gracias. En resumen, muy interesante, muy de actualidad. Y yo pregunto si hay algún elemento molecular, algún marcador que sea predictivo de saber cómo llegan las nanopartículas al tumor, digamos que llegando más hay más resolución terapéutica. ¿Existe algún mecanismo que nos permita inducir que vamos a conseguir más si ocurre esta circunstancia molecular u otra para las nanopartículas?
No, yo creo que es que no conocemos porque no lo hay. No hay. Así que, No estamos, así todavía no como están estamos. clasificados los tumores y tal, no existe, digamos, esa clasificación pensando en resultados, pues, sabiendo que hay esto. Bueno, muchas gracias. Ese es el problema, que no lo hay. Bien, pues si no, vamos para proceder a la clausura. ¿Hay otra palabra pedida por ahí? ¿Quiere clausurar el acto el doctor Doadrio, que está presente? Sí. Pues sí, vamos. Pues nada, dar las gracias a los tres ponentes que hemos tenido, a la Fundación Areces y a Norio Bando, el coordinador. Y bueno, pues decir que ya, bueno, soy negativo y mañana me dan el alta, así que la próxima jueves estaré allá presente, si no hay nada que me lo impida. Especial. Entre los tres pues se han coordinado muy bien. Creo que ha sido unas ponencias estupendas y una magnífica sesión, y por lo tanto pues estoy satisfecho de todo como ha ido. Tenemos que mejorar un poquito más para que sea perfecto el sonido aquí cuando lo seguimos online, que a veces falla, y bueno, pues en eso estaremos, y para que todo salga perfecto, porque el año que viene vamos a realizar un congreso muy importante, la Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, que ya el presidente de Perú me ha escrito una carta diciendo que lo organicemos nosotros para el año que viene, la Academia Nacional. Y nada más, pues buenas noches, buena suerte, y se levanta la sesión. Muchas gracias.